las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir a una pausa, y cuando regresemos estará José Hidalgo, director general de Cordes, la Corporación de Estudios para el Desarrollo. El crecimiento de la deuda externa, otro récord de la revolución, lo vamos a analizar al volver. Quédese con nosotros. Si tuvimos 16 años con un dólar desvalorizado, simplemente llegó la hora de ajustar el sistema para mejorarlo, en vez de continuar con la locura de devaluarlo. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que circula desde hoy. Las noticias de cada día son los atrasos del gobierno en el pago a contratistas y proveedores, así como en entrega de recursos a entes públicos. Para cumplir sus obligaciones, el gobierno acude al endeudamiento externo. Examinaremos su crecimiento y proyecciones con José Hidalgo, director general de Cordes. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. Los tres gobiernos del presidente Rafael Correa serán recordados como los que más recaudaron impuestos, los que más petrodólares han recibido y seguramente como los que más se endeudaron. ¿Es esto correcto? ¿A cuánto llega la deuda externa con este gobierno? Bueno, la deuda externa pública total contratada entre 2007 y 2015 asciende a 27.000 millones de dólares. Pero nosotros hemos hecho una depuración porque una parte de esta deuda corresponde a deuda en la cual los gobiernos autónomos descentralizados son ejecutores o deudores directos, y otra parte corresponde a deuda del Banco del Estado, que también trabaja principalmente con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, depurando estas cifras y dejando de lado, tomando en cuenta únicamente lo que corresponde a deuda del gobierno central o de empresas que dependen directamente del gobierno central, la deuda contratada entre 2007 y 2015 suma 20.800 millones. ¿Y esta deuda en relación a la que había antes, qué significa? Porque ahí hay dos formas de medirla, como porcentaje del PIB y también como monto de la suma, o sea, en los dos rubros. ¿Cuál es la diferencia? Sí, en realidad como porcentaje del PIB, el saldo de la deuda externa y el saldo de la deuda pública total sigue siendo bajo. En eso el gobierno tiene razón. Hay un tope de ley que marca que la deuda pública no puede superar el 40% del PIB, y actualmente estaremos rondando más o menos el 33-34% del PIB, de los cuales más o menos el 20%, o sea, 20% del PIB corresponde a deuda externa. Ese punto, si uno ve únicamente esa fotografía, no es un dato preocupante. El problema con la deuda contratada durante la actual administración es que en gran parte se trata de deuda de plazos sumamente cortos, con vencimientos de entre 5 y 10 años, y que además en gran parte se trata también de deuda con intereses sumamente altos, de más del 6%, que si uno toma en cuenta las condiciones en que se han endeudado otros países de la región en los últimos años, son intereses sumamente altos. Y ahora, ese es el problema, porque el servicio de amortización de la deuda es gasto corriente que se financia con impuestos. Entonces, las condiciones en que se ha contraído esa deuda, ¿en qué plazo especialmente deben pagarse los intereses y el capital? Bueno, del 50% de estos 20.000 millones que mencionamos que ha contratado el gobierno entre 2007 y 2015, casi el 50% se tiene que pagar en un plazo menor a 10 años, es decir, los vencimientos van a acumularse en los dos siguientes periodos de gobierno, ¿sí? Y dentro de esto hay que mencionar que hay algunos vencimientos sumamente fuertes. Por ejemplo, el gobierno colocó el año pasado 2 emisiones de bonos, cada una por 750 millones, que se tienen que pagar en el año 2020, 1.500 millones de dólares cash. En el año 2024 se van a tener que pagar también en efectivo la colocación de bonos que se hizo en el año 2014 y que son 2.000 millones de dólares. Y a esto habría que sumar 4.000 millones que el gobierno contrató de deuda con el Banco de Desarrollo de China, en gran parte para proyectos de infraestructura, pero que es una deuda que seguramente de haber contratado con un organismo multilateral, digamos del BID, del Banco Mundial, etcétera, habría tenido mejores condiciones tanto en plazos como en tasa de interés. Ahora, en el año de gobierno que todavía queda, ¿está creciendo más la deuda externa y en qué condiciones? Bueno, por lo pronto, la única operación de la que tenemos constancia, porque el anunciado el Ministerio de Finanzas, es una deuda de 970 millones con el banco chino ICBC, que es un crédito de libre disponibilidad a un interés en torno al 7%. Y a 5 años plazo. Entonces se ve que el gobierno continúa profundizando el servicio de la deuda para los próximos años, es decir, esa deuda, por ejemplo, se va a tener que amortizar en un plazo de 5 años. Y lo preocupante
es que en las actuales condiciones del Ecuador, con un riesgo país que ronda los 1.300 puntos frente a los 200 o 400 puntos de riesgo país que tienen países de la región como Perú, Colombia y Chile, es muy difícil pensar que en lo que resta de la actual administración el gobierno se va a poder endeudar en condiciones favorables. Y eso nos hace suponer que la deuda que se contrate de acá en adelante va a empeorar aún más las condiciones con las que va a recibir el próximo gobierno en las cuentas fiscales. Ahora, el drástico desendeudamiento que se produjo con la recompra de los bonos Global alivió al país de un peso enorme. Fue, de alguna forma, un acierto del gobierno, pero lo ponía al Ecuador en un predicamento desfavorable con la banca comercial internacional. ¿Debió esa situación compensarse con endeudamiento de los organismos multilaterales e inversión extranjera directa? Sí, a ver, primero, respecto al desendeudamiento de 2009, yo creo que no fue una medida acertada porque finalmente excluyó al Ecuador de los mercados internacionales de capital. Sí, se produjo un ahorro importante porque se retiraron bonos por cerca de 3.000 millones y se pagó un monto muchísimo menor. Pero eso significó que el Ecuador pudiera regresar a los mercados internacionales recién en el año 2014 y con condiciones mucho menos favorables que otros países de la región. De hecho, un gobierno futuro podría aducir que la deuda contratada durante esta administración es ilegítima, como dijo este gobierno de la deuda pasada, y eso seguramente vuelve a excluir al Ecuador de los mercados de capitales. Porque los pone en mal predicamento, digamos, como el antecedente frente a los acreedores. Y la Constitución establece que si hay deuda ilegítima no debe ser pagada. O sea, es una situación. Sí, pero la manera en cómo se determinó la ilegitimidad de la deuda también puede ser cuestionable y además, como le insisto, eso determinó que las condiciones en las que el Ecuador se endeudó en los últimos años sean mucho peores que las que consiguieron otros países de la región, porque el gobierno viene insistiendo en que las condiciones de endeudamiento y el riesgo país del Ecuador están directamente relacionadas con el precio del petróleo. En parte eso es verdad, porque a menor precio del petróleo aumenta el riesgo país porque los analistas extranjeros asumen que el Ecuador tiene menos capacidad de honrar sus deudas. Pero si eso dependiera únicamente del precio del petróleo, otros países de la región, como Chile, por ejemplo, que tiene en el cobre su principal producto de exportación, también tendrían un riesgo país sumamente elevado y deberían pagar tasas parecidas a las que está pagando el Ecuador. Pero volviendo a la pregunta inicial, Alfredo, del desendeudamiento de 2009 y lo que se hizo a continuación, en realidad el gobierno apeló a la deuda externa en años en los que los ingresos petroleros eran sumamente altos. Hay que tomar en cuenta que entre finales de 2011 y finales de 2015 el saldo de la deuda externa pasó de 10.000 a 20.000 millones, se duplicó, y el de la deuda interna casi se triplicó al pasar de 4.500 a 12.500 millones. Entonces se ve que el gobierno ha centrado sus esfuerzos para conseguir divisas no en promocionar las exportaciones y la inversión, sino en conseguir endeudamiento externo, principalmente y lamentablemente en condiciones poco favorables para el país. Y mientras al mismo tiempo había récord en la recaudación tributaria y récord en los ingresos petroleros. Sí, y son dos temas porque juntamente con la caída del precio del petróleo, lamentablemente el Ecuador también está viviendo una caída importante en los ingresos tributarios que, como usted bien menciona, fueron sumamente elevados durante los primeros años de gestión del presidente Correa, gracias al crecimiento de la actividad económica y también a una buena gestión de cobro del SRI. El problema es que para este año se está estimando que el gobierno va a recibir a través de impuestos el mismo monto que recibió en 2015 y en el acumulado de enero y febrero ya se percibe una caída del 17%. Y eso va a obligar a que el gobierno ajuste severamente su presupuesto o si no se van a seguir acumulando los atrasos de los que hemos venido hablando y que se trató en la entrevista anterior. José Hidalgo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias.